Buenas tardes. Vamos a comenzar esta lección 20 ya de metafísica. Debo decirles que todavía no se han corregido las pruebas, pero que en el curso de esta semana queden corregidas. Y les recuerdo que en la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, va a ser la fecha de entrega del segundo ensayo, que tiene un valor del 25% de la nota de presentación a examen. Y en en ese ensayo, entonces la idea es que ustedes, a ver, va a tener las mismas condiciones que el ensayo anterior. Si a alguno les sirve, puede ver el video que yo les subí en su momento en los anuncios del curso, que está en YouTube con algunos consejos sobre cómo hacer el ensayo. Y tiene que ver ha de tener que ver con algunos de los temas que hemos estado considerando desde la última prueba, o sea, temas sobre realismo antirrealismo, temas sobre metafísica del tiempo, bueno, en fin, y es tema libre, nuevamente. Si alguno tiene alguna duda sobre si un tema se inscribe dentro de las cosas que podrían ser para el ensayo, lo más sencillo es que me escriba y me pregunte si es así o no. Eh, Jorge, tú tienes la mano levantada. Sí, sí, profesor, y solamente quería ver la posibilidad de que hiciéramos lo mismo que en el ensayo anterior. Me explico, que en lugar de poderse entregar el miércoles 16, se pudiera entregar dentro de la semana. O sea, usted nos dio plazo en esa oportunidad hasta el domingo. Ya, déjame verlo, porque a fin de semestre los plazos suelen ser un poquito más ajustados. Eh, lo veo y les contesto, ¿de acuerdo? Pero voy a considerarlo viendo también cómo son los plazos de lo que sigue por delante, todo eso. Perfecto. Tengo una Ahora, pregunta de materia también, profesor, si le parece. déjame contestar una cosita de Laura Aguayo, pregunta cuál es la nota para eximirse. No lo sé, Laura. En algún momento les dije que yo tomo la decisión sobre la nota de exhibición una vez que tengo a la vista las notas de presentación a examen. Y que tengo también a la vista con eso más o menos cuál ha sido el rendimiento durante el semestre. Entonces, no puedo decidirlo a priori. Ahora, históricamente yo he eximido más o menos con un 5-5, pero podría variar, podría ser que ustedes lo hayan hecho tan fantásticamente bien y que yo, en fin, haya constatado que han aprovechado tantísimo el curso que los eximo todos, ¿no? O al revés, podría ver, no sé, digamos, que veo que, en fin, no han cachado nada, digamos, que no están entendiendo nada, y entonces, en fin, no eximo a nadie y todos tienen que dar examen. Eso lo voy a decidir una vez que venga a nuestra presentación, pero, nuevamente, si les sirve alguna guía, históricamente la nota de presentación es un 5,5. Bien, pero puede ser más, puede ser menos, voy a eximir con un 7 o voy a eximir con un 4, no sé. Depende cómo amanezca ese día, ¿cachai? Es como si el día está bonito, entonces uno va a estar como, y si es feo así, entonces yo, no sé, digamos, voy a estar, no han entendido nada. Ya, a ver, entonces Jorge, había una pregunta de materia. Sí, de materia en realidad, profesor, una duda que me surge. En el caso de la ontología del tiempo, del ramificado, de las ramas del futuro, ¿en qué forma interviene ahí la probabilidad? Me explico. Es distinto, ¿cierto?, que yo diga que hubo un terremoto hoy día, por ejemplo, en un país, ¿cierto? Y por lo tanto yo puedo casi apostar que en los próximos 2 días van a haber temblores, dado que ocurrió este terremoto. Eso es distinto a que no sepa si va a haber o no va a haber temblores, no ha ocurrido el terremoto, en fin. ¿Se pondera eso en la ontología del tiempo? Mira, lo usual ha sido que pero esto no es que sea todo el mundo lo piensa de esa manera. Cuando se trata de probabilidades, por decirlo así, que tienen que ver con posibilidades ontológicas, se suele entonces especificar esas propiedades como, por decirlo así, qué espacio de los mundos posibles es el que cubren esas posibilidades. Entonces tú piensas en esos futuros abiertos como un dominio de futuros posibles. La idea es que si, entre comillas, algo es más probable, entonces que hay más futuros que corresponden a esa posibilidad. Si, por ejemplo, uno va a tirar un dado y hay 6 futuros posibles, entonces, por decirlo así, la probabilidad que salga un número menor que 5, por ejemplo, en el dado,
tiene que ver con que, bueno, hay 4 de esos futuros que corresponden a esa posibilidad, en los cuales se realiza esa posibilidad, en vez de los otros 2. Pero, bueno, hay cosas también que se pueden discutir sobre esto y que hay, en fin, esto no es que sea absolutamente así como te lo estoy diciendo, pero es la manera en que muchos autores lo han estado modelando. Gabriela, tú tenías una pregunta también. Sí, o sea, era en línea con lo que había dicho Jorge antes, que queríamos saber como curso si es posible correr la entrega en ensayo para el 23, o sea, como un miércoles más, o si nos puede dar más plazo. O un bien domingo. Mira, déjame pensarlo porque tengo que consultar bien cómo andamos con los plazos. Ya, más que otra cosa es el tema de que la corrección de ensayo es muy pesada. Entonces uno requiere dedicarle muchísimo tiempo. Entonces depende cómo sea el tema, ¿no? De Sí, qué me imagino. pero déjame verlo y les voy a contestar. Por eso Voy a, queríamos pedírselo con tiempo para que no fuera tan encima. ya, bueno, voy a compartirles pantalla para que continuemos con las cuestiones que estábamos considerando en las últimas sesiones. O sea, ustedes recordarán que el lunes pasado, estuvimos hablando sobre qué razones existen para defender una ontología de serie A. Una ontología en donde tiene este carácter dinámico, en donde el tiempo depende de un presente objetivo que está siempre en movimiento. Y hay 3 grandes razones que han sido aducidas para defender una ontología de serie A o dinámica en estos términos. Uno tiene que ver con la fenomenología del tiempo, o sea, tiene que ver con la cuestión acerca de cómo es que a cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva de primera persona, se nos presenta el tiempo. Se nos presenta no por un asunto accidental, digamos, ¿no? No tiene que ver con idiosincrasia de cada uno, sino que tiene que ver con estructuras necesarias del aparecerse del fenómeno del tiempo y correlativamente del cambio para cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno considera esa manera en que se presenta o se muestra el fenómeno del tiempo para cada uno de nosotros en perspectiva de primera persona, el tiempo se parece tendido o especificado como futuro, presente y pasado, ¿no? Lo ya sucedido, lo que está sucediendo, lo que va a suceder, ¿no? Y esto está reflejado en la estructura semántica de los lenguajes naturales. Entonces, bueno, conversamos sobre esto y qué tipo de grado evidencial es el que debe darse a lo que se muestre por una fenomenología o por también evidencia que puede uno describir acerca de estructuras semánticas del lenguaje. Un segundo gran motivo tiene que ver con el carácter dinámico que supuestamente tiene que tener el tiempo, o sea que el tiempo tiene que asegurar, la naturaleza del tiempo tiene que asegurar el cambio, ¿no? Y hay una manera de interpretar esto en donde solamente serie A puede garantizar el cambio. Bueno, y el tercer argumento era el carácter semánticamente irreductible de los enunciados de tipo A. Entonces, quiero yo que retomemos la discusión en este punto, ¿no? Noten ustedes que cuando uno tiene una perspectiva de serie B, no es que no exista cambio, ¿verdad? Lo que sucede es que el cambio debe ser concebido como un diferencial de propiedades en un mismo objeto en distintos tiempos. El que existe un cambio ha de ser concebido, y esto que les digo es algo que, claro, McTaggart cita a Russell, un autor de su época, digamos, cercano a su época. Pero ustedes encuentran una idea semejante en Aristóteles, en el libro de la física, cuando habla de los famosos principios del cambio. La idea es que cuando haya un cambio tenemos algo que está subyacente al cambio, que permanece idéntico en el tiempo en donde se produce ese cambio, y el cambio consiste en que esa misma cosa o entidad pasa de no tener una propiedad aranela o
pasa de tener la propiedad a no tenerla. Por eso que se habla de materia, pues es un objeto, un principio material, digamos, subyacente, que de no tener una cierta forma pasa a tener una forma, o pierde la forma que poseía. En caso, entonces, la materia pasa de la privación de una forma a poseer la forma, o pasa del poseer una forma a la privación de esa forma, ¿no? Noten ustedes que este tipo de consideraciones que se encuentran aquí son las que se encuentran en la raíz. O sea, esta es la razón central por la cual Aristóteles introduce la famosa teoría hilemórfica que ustedes habrán escuchado, ¿no? Muchas veces. Bueno, la razón por la cual se introduce la teoría hilemórfica es que parece exigida por esta análisis de la naturaleza del cambio. Vean ustedes cómo los términos que aparecen aquí son típicamente materia y forma. Bueno, aparte privación, pero es materia y forma, ¿de acuerdo? O sea, es hile y morfé o eidos, como sea, en fin, ¿no? Hay variaciones terminológicas, ¿no? Ahora, noten ustedes entonces que, claro, no es que la serie D no exista el cambio. Lo que sucede es que el cambio tiene que ser concebido como digo, este diferencial de propiedades en distintos tiempos de algo. Noten ustedes también la diferencia que existe entre un objeto que en principio, vamos a hablar sobre esto más adelante, pero quiero decir, en las semanas que vienen vamos a hablar sobre problemas de persistencia en el tiempo y ustedes van a poder considerar varias ontologías donde este punto de vista tradicional se pone en cuestión. Pero por lo menos el punto de vista tradicional es que cuando tenemos un objeto, ¿no? Que es lo que, qué sé yo, en la tradición aristotélica se denomina una sustancia o usía, ¿bien? Es una entidad que puede persistir en el tiempo siendo idéntica en distintos instantes de tiempo. Esto es, si uno piensa en Sócrates, que pasa de no ser sabio a ser sabio, por ejemplo, bueno, la idea es que ese cambio consiste en que Sócrates, el mismo objeto, o en términos aristotélicos, la misma usía o sustancia, en un tiempo no es sabio y en un tiempo siguiente es sabio, ¿de acuerdo? O sea, de no tener la propiedad de ser sabio pasa a tener la propiedad de ser sabio, ¿ok? Entonces, un objeto es una entidad que por su naturaleza puede existir la misma entidad, ser idéntico en distintos instantes. Cuando digo idéntico, no quiero decir que tiene exactamente las mismas propiedades, porque hay propiedades que van variando naturalmente en distintos tiempos, pero el objeto, que es el soporte, sostén o sustrato que ha recibido esas propiedades, es idéntico en todos esos tiempos. Ahora, un evento, en cambio, evento, en fin, estoy traduciendo el término inglés event, yo no sé cuáles son sus instituciones lingüísticas, pero hay varios colegas que me dicen, mira, en realidad en español evento suena como una cosa distinta. Yo la verdad es que estoy quizás tan contaminado con metafísica contemporánea que no noto la diferencia, pero dicen mejor hablar de acontecimiento, como ustedes quieran, ¿no? Pero en fin, algo que sucede o que ocurre, ¿no? O sea, de hecho, cuando se trata de eventos o acontecimientos, nosotros no decimos que existen así, o son raras decir que existen, sino que más bien decimos que suceden o ocurren, ¿bien? Bueno, un evento o acontecimiento es algo que le acaece en un tiempo a una o varios objetos o sustancias. Es algo así como, no sé, una fiesta, ¿no? Un partido de fútbol, una guerra, una batalla, ¿no? Es el hecho de que un objeto o varios objetos tengan una cierta propiedad o estén en cierta relación en un lapso de tiempo. Lapso de tiempo que en el caso del límite puede ser puntual, digamos, no puede ser que un evento, por ejemplo, puede considerarlo que sea un evento instantáneo, pero puede ser también un evento que fuese distendido temporalmente, ¿bien? Como, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, o como la Guerra del Peloponeso, o como, no sé, digamos, ¿no? La Edad Media, ¿no? Como proceso histórico. Bueno, los eventos involucran la existencia de objetos, pero no son idénticos a objetos.
¿sí? Son cosas que le suceden a ciertos objetos, pero no se identifican con un objeto, ¿no? Hay una discusión filosófica especial acerca de cómo tienen que ser concebidos los eventos. Una manera bien utilizada de concebirlo es una que fue propuesta por este filósofo vietnamita Jack Won Kim, que creo que le he comentado algunas otras veces otras ideas suyas, pero Jack Won Kim propone concebir los eventos como entidades constituidas esencialmente por tres constituyentes, que son un objeto u objetos, una propiedad o relación, si es que está conectando varios objetos, y un tiempo, que como les digo, puede ser en el caso límite un evento puntual, pero podría no serlo, ¿no? De manera que si dos eventos son el mismo evento, es porque deben ser eventos que involucran exactamente los mismos objetos, que exactamente involucran las mismas propiedades y que exactamente están sucediendo en el mismo tiempo. Si tenemos dos eventos que difieran por alguna de estas tres componentes, por ejemplo, porque involucran objetos diferentes, porque involucran tiempos diferentes o involucran propiedades diferentes, entonces no se trata del mismo evento, sino que se van a tratar de eventos numéricamente diferentes entre sí, ¿no? Estas discusiones, por lo más, claro, aquí no son tan decisivas, pero son decisivas, por ejemplo, en metafísica de la causalidad, porque también hay una tradición filosófica que ha sostenido que la causalidad, lo que relaciona entre sí, son eventos, no objetos, ¿no? Si yo digo que, no sé, digamos, el exceso de velocidad causó el accidente automovilístico, claro, ¿qué es lo que es el exceso de velocidad? Es un evento, ¿no? Es el hecho de que un automóvil, que es un objeto, esté moviéndose con una velocidad que supera, en fin, cierta cota máxima permitida reglamentariamente, y el accidente a su vez es otro evento, digamos, el hecho de que hayan colisionado varios objetos y que se hayan producido ciertos resultados, ¿bien? Bueno, o sea, la idea es que la causalidad es una relación cuyos términos relacionados, lo que se denomina los relata, ¿no? O sea, las cosas que están siendo relacionadas, son eventos, no son objetos. Entonces, en metafísica de causalidad hay muchas cuestiones muy importantes que dependen de qué tan finamente uno especifique un evento, ¿ya? Bueno, por este efecto no es necesario que entremos en esos detalles. Pero la cuestión es la siguiente, ¿no? Un evento esencialmente incluye un tiempo, ¿de acuerdo? Tiene una cierta duración, que como digo, eventualmente podría ser instantánea, pero tiene en principio tiene un cierto lapso de tiempo en el cual se desarrolla. Y por eso también los eventos tienen partes temporales. Con esto adelanto un poco de cosas que vamos a ver a propósito de persistencia en el tiempo, pero típicamente los eventos son entidades a las cuales nosotros les atribuimos partes de duración. Una fiesta, por ejemplo, tiene partes que la constituyen, que no son espaciales, por cierto, tal vez uno podría distinguir una parte especial, pero tiene partes temporales, digamos, si una fiesta dura 5 horas, entonces uno puede, no sé, considerar la primera hora de la fiesta, y eso es una parte de la fiesta. O si uno piensa, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, uno puede especificar, no sé, la parte de la Segunda Guerra Mundial que transcurre antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, después del ataque de Pearl Harbor, o qué sé yo, o lo que sea, ¿no? Si vemos un partido de fútbol, uno puede distinguir en un partido de fútbol, y así lo hacemos normalmente, dos tiempos del partido de fútbol. Y son cada uno de ellos corresponde a una mitad del partido de fútbol, y cada uno de esos tiempos es una parte del partido de fútbol. Bien, entonces, los eventos naturalmente tienen partes temporales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto aquí, ¿no?, de distinción? Es que para los defensores de seriedad, y eso es lo que sostiene McTaggart, pero también es lo que han sostenido después otros filósofos, seguidores de McTaggart, cuando se dice que es esencial al tiempo el cambio, se sostiene eso porque es esencial al tiempo, o sería esencial al tiempo, el que los eventos
estén ellos mismos cambiando por estarse acercando al presente o estarse alejando en el pasado respecto del presente. ¿Bien? Los defensores de serie B, por supuesto que admiten que hay cambios en el sentido de que hay objetos que tienen propiedades incompatibles entre sí en distintos tiempos. Existe este diferencial de propiedades en distintos tiempos. Pero los eventos en que consisten esos cambios, también piensan ustedes, un defensor de serie B tampoco tiene ningún inconveniente en admitir en su ontología eventos, ¿ya? Como entidades que son ontológicamente derivativas respecto de objetos, o como quiera que sea. Pero el punto es que los eventos que son, por decirlo así, los constituyentes de la serie temporal, ¿de acuerdo? Las cosas que suceden en la serie temporal, no están ellos mismos cambiando, ¿no? En la concepción de serie B, un cambio es un evento y es un habitante, por tanto, de la serie temporal. Pero los eventos en que consisten los cambios no requieren estar ellos mismos cambiando al estarse acercando desde el futuro hasta el presente y estarse alejando después hacia el pasado, ¿no? Bueno, la perspectiva de filósofos defensores de serie A, en cambio, es que esto es distinto. Ahora, noten ustedes que, a ver, más que esto sea un argumento, más bien, ¿sí? Porque obviamente, si es que uno va a entender, va a sostener que el cambio es esencial al tiempo, y cuando digo cambio, entiendo el cambio en un evento, es obvio que eso es una cosa que no puede ser replicada por un defensor de serie B. Pero por la misma razón, también si alguien está sosteniendo que es esencial al tiempo el cambio entendido de esta manera específica, bueno, lo que uno se encuentra es que los defensores de serie B lisa y llanamente rechazan que cambio entendido de esa manera sea algo esencial al tiempo, ¿verdad? Dicen, no, lo que es esencial al tiempo es que haya cambio en algún sentido, como por ejemplo, como este diferencial de propiedades en distintos tiempos de un mismo objeto, ¿no? No es esencial al tiempo que los eventos estén cambiando en el sentido que lo prefiere el defensor de serie A. ¿Bien? Entonces, si ustedes consideran la dialéctica que se ha dado sobre esta cuestión, más bien esa ha sido la situación, ¿no? Hay gente para la cual, en fin, he tenido amigos que, en fin, han dicho cosas bien fuertes, de hecho, esto es trampa, digamos, lo que está haciendo McTaggart aquí es, no sé si sea trampa, pero por decirlo así, si uno comparte esa intuición, que yo no la comparto, por cierto, ¿no? De que cambio, el carácter temporal dinámico del tiempo tiene que ver con el cambio de los eventos, bueno, obviamente que esa intuición es una intuición acerca de serie A, digamos, ¿no? Y que no puede ser replicada por una ontología de serie B, y si a uno le pareciese, por la razón que sea, ¿no? Que, en fin, que eso es una verdad obvia e intransable acerca de la naturaleza del tiempo, eso solamente se puede hacer compatible con serie A. ¿Bien? Ok, pero quiero avanzar un poco más y volver sobre algo que habíamos comentado en sesiones anteriores acerca de estos argumentos de filosofía del lenguaje, ¿no? Y yo les comenté, hay que tomarlos con mucha precaución. Hoy día son pocos los filósofos que les asignan tanta importancia como se le asignó en algún momento, pero quiero para pasarlo, y no voy a detenerme demasiado en esto. La cuestión es la siguiente, ¿no? Que el hecho de que no puedan ser traducidos enunciados u oraciones de tipo A a enunciados de tipo B, ¿es o no una razón para sostener que la naturaleza ontológica del tiempo es serie A y no serie B? Entonces, quiero comentarles a ustedes, en primer lugar, por qué razón uno podría estar inclinado a sostener esto, ¿no? Cuando decimos que dos enunciados son mutuamente traducibles, ¿de acuerdo? O sea, si tengo un enunciado A y digo que el enunciado A asterisco, como quiera que sea, es su traducción, ¿no? Lo que uno quiere decir es que, bueno, en realidad son varias cosas, ¿no? Uno, que son enunciados lógicamente equivalentes. Esto es, que si uno de ellos es verdadero, el otro tiene que ser también verdadero, y si uno de ellos es falso, el otro también tiene que ser falso. ¿De acuerdo? O sea que
el primer requerimiento, como requerimiento mínimo, es que tienen que compartir los mismos valores de verdad. Esto es, que deben ser verdaderos y falsos en los mismos casos, ¿de acuerdo? Una manera también de presentarlo es decir, bueno, si uno considera cualquier mundo posible en el que el primer enunciado, el enunciado A fuese verdadero, el enunciado A asterisco también tiene que ser verdadero en esos mundos posibles. Y lo mismo respecto a la falsedad. ¿No? Tiene que compartir las condiciones de verdad. No puede haber condiciones o situaciones posibles en las que uno de ellos sea verdadero y el otro sea falso. ¿De acuerdo? Pero a estas condiciones, ¿no? Cuando se quiere decir que un enunciado es traducción del otro, se suelen agregar condiciones adicionales, ¿no? A condiciones del siguiente tipo, que el tipo de información que llega a poseer un hablante cuando cree que A es verdadero, debería ser la misma, el mismo tipo de información que ese hablante debería llegar a poseer si es que creyese que asterisco es verdadero, ¿no? Esto es lo que el contenido de información que está inscrito en esos enunciados debe ser el mismo, ¿no? Y correlativamente con esto, también con este tema de que el contenido de información debe ser lo mismo, aunque esta condición es más controvertida que las anteriores, es que las condiciones de confirmación sean las mismas. O sea que, por eso sí, si tengo un hablante que tiene, hay que suponer esto con un cierto background de creencia y de información y de evidencia que posee, que la mantenemos fija, ¿no? Entonces, si un hablante con cierto background de información, hay cierto tipo de evidencia que es para él una justificación para creer que A, la idea es que si A y A asterisco son mutuamente traducibles, esa misma evidencia que esa gente llega a poseer, vuelvo a notar, suponiendo que hay un background que lo mantenemos como fijo de creencias previas, evidencia previa, etcétera, etcétera, esa misma evidencia debería ser también justificación de que asterisco es el caso. ¿Sí? En ese sentido, decimos que tienen las mismas condiciones de confirmación. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Es que si uno se fija en enunciados de tipo A y enunciados de tipo B, o sea, enunciados en donde nosotros localizamos temporalmente un evento por referencia a su distancia temporal anterior o posterior a otro evento dado, ¿bien? O localizamos ese evento temporalmente por relación a el presente, a lo que quiera que cuente como presente. Entonces, yo con esto le estoy recordando una cosa que comentamos sesiones pasadas, pero parece ser que enunciados de tipo A no son traducibles a enunciados de tipo B. ¿Por qué? Bueno, porque aunque sean lógicamente equivalentes, aunque parezcan tener las mismas condiciones de verdad, no tienen las mismas condiciones de información y también podremos extender ese argumento diciendo que las condiciones de confirmación también son distintas. O sea, lo que lleva a un hablante a pensar que una oración de tipo A es verdadera puede no coincidir con lo que lleva a ese mismo hablante, suponiendo un background fijo de información, a pensar que la oración en serie B es también verdadera. Les recuerdo este ejemplo que comentamos en sesiones pasadas. Hay una reunión a las 12, ¿ya? Somos un hablante cree esto, ¿no? Las 12 es ahora. No se sigue trivialmente que el hablante crea que hay una reunión ahora. El contenido de información que adquiere el hablante al saber que hay una reunión a las 12 no es el mismo contenido de información que él llega a adquirir cuando llega a creer que hay una reunión ahora. Si él llega a creer que hay una reunión ahora a la cual él debe participar, entonces eso automáticamente tiene ciertas consecuencias para su comportamiento, o por lo menos para el comportamiento que debería tener. Supongo que un gallo que no está ni ahí con él en la reunión, ya lo mismo, digamos, no sé, en la reunión ahora, ya qué, no pienso ir, digamos, me da lata, digamos, no qué sé, ¿no? Pero, en fin, pero la idea es que, en principio, tiene consecuencias para el comportamiento, al menos el comportamiento que debería tener, o en fin, o que se esperaría que tuviese, etcétera, que no son las mismas que si él llega a creer que son las reuniones a las 12. Si es que él no sabe que las 12 son ahora,
entonces esa, por decirlo, consecuencia respecto del comportamiento no se van a dar, ¿verdad? Entonces, el contenido de información parece claramente distinto en un caso que en otro. Ahora, ¿cuál es el punto aquí para hacer, por decirlo así, por qué razón esta es una razón? Para sostener de que entonces el tiempo debe ser algo que está estructurado tal como lo sostiene el defensor de serie A. Que la idea es que la proposición, o sea, el contenido que está siendo anunciado cuando uno cree que hay una reunión ahora, tiene un cierto plus respecto de la proposición que dice que hay una reunión a las 12. Esto es, si tengo una proposición, por ejemplo, que está anunciando algo sobre el mundo, que tiene un constituyente, un componente, que no lo tiene la otra proposición, no solamente se trata de que no pueden ser traducidas mutuamente por estas razones que indicamos, sino que, por decirlo así, hay un tipo de realidad en el mundo que la primera proposición está enunciando y que la segunda proposición no lo está haciendo. Entonces, por decirlo así, hay, por decirlo así, un dominio o digamos así, un espacio de hechos objetivos del mundo que aparecen descritos en una proposición de tipo A y que no aparecen descritos en una proposición de tipo B. Ergo, la idea es que hay una realidad de tipo A que no es capturable por lo que viene descrito, por los hechos que van a estar especificados en las oraciones de tipo B. Entonces, esta es la razón por la cual este tipo de casos son casos que parecen apoyar una ontología de serie A. Claro, filósofos que han postulado en estos términos que les estoy contando, ¿no? Probablemente el más reciente sea Quentin Smith, ¿no? En un libro del 91, en donde argumentan estos términos, o sea, haciendo énfasis muy fuertemente en estas consideraciones de filosofía del lenguaje. Es decir, si tengo proposiciones que no son traducibles entre sí, entonces es porque tengo proposiciones que están describiendo algo en la realidad. Por decirlo así, hay un cierto hecho de la realidad que aparece descrito por esas proposiciones y que no está descrito por las otras. Por tanto, la realidad contiene, entre comillas, algo, una estructura, para la cual las oraciones del segundo tipo son ciegas. ¿Bien? Bueno, esto sí voy a pasarlo más o menos rápido. La gran mayoría, no, la gran mayoría, todos, los filósofos defensores de serie B, por supuesto están conscientes hoy día de esto, digamos, ¿no? O sea, hoy día, que yo sepa, pero podría encontrarme con algunos casos raros, pero por lo que yo sé, no conozco ningún filósofo defensor de serie B hoy día que no esté de acuerdo con que los enunciados de tipo A no pueden ser traducidos a enunciados de tipo B, ¿no? Pero insisto, eso, en fin, puede ser que sea ignorancia de mi parte, que no conozco a alguien que lo ha sostenido, ¿no? Pero lo que han sostenido los defensores de serie B es que el hecho de que no se pueda traducir los enunciados de tipo A, enunciados de tipo B, no debe verse como una razón para postular de que hay hechos objetivamente parte del mundo, ¿no? Que la ontología del mundo está estructurada de tal manera que hay una cierta validad del pasado, presente y futuro que no va a ser capturada por los enunciados de tipo B. Y esto tiene que ver con, por eso que digo que esto voy a verlo más o menos rápido, esta cuestión de que para los defensores de serie B, típicamente los enunciados temporalizados, o sea, los enunciados que tienen tenses, operadores temporales, deben ser entendidos como expresiones indexicales, ¿no? De tal manera que la localización temporal que se efectúa mediante enunciados de tipo A debe entenderse de una manera análoga a la localización espacial que hace un sujeto en relación a cuál sea su posición en el espacio. Si ustedes se fijan, uno puede hacer consideraciones perfectamente análogas respecto de la localización espacial a las que se ha hecho respecto de la locación temporal. Es distinto si yo sé, por ejemplo, que en Santiago va a llover o si yo sé que aquí va a llover.
¿no? Si yo sé que aquí va a llover, entonces me preocuparé de andar con paraguas, no sé, ¿no? Si yo sé que en Santiago va a llover, eso no necesariamente va a traer como consecuencia de que yo voy a sacar paraguas, porque ya, bueno, a lo mejor yo no sé que aquí es Santiago, ¿no? Que estoy, de hecho, en Santiago, ¿no? De una manera análoga que saber que hay una reunión a las 12 no tiene el mismo contenido de información que saber que ahora hay una reunión. En un caso yo debo disponerme a entrar a la reunión o participar en la reunión, y en el segundo caso no necesariamente, ¿no? Bueno, una consideración análoga es la que podemos hacer nosotros respecto de la localización espacial. Pero noten ustedes que cuando se trata de la localización espacial, a nadie se le pasa por la cabeza decir que el tiempo tiene una cierta, en fin, que hay un hecho fundamental, ontológicamente fundamental acerca de el lugar donde yo estoy, digamos, ¿no? En fin, tiene que ver solamente con la manera en donde un sujeto se sitúa en el espacio, simplemente. Y la idea es que lo mismo sucede respecto del tiempo. Cuando hablamos de la referencia que se hace en los tiempos verbales, en los tenses, al futuro o al pasado, tiene que ver con la manera en que un sujeto se localiza en la serie temporal. Y por tanto, por decirlo así, respecto de su perspectiva, la serie temporal describe los eventos como eventos futuros o pasados. Así como uno puede, no sé, digamos, describir cosas como localizadas a su izquierda o a su derecha, o como cosas que estén localizadas más lejos o más cerca. Eso siempre supone un lugar que es el aquí, que es el punto de referencia. Pero nuevamente, sin que se pretenda que eso tenga un cierto valor ontológico, ¿no? Entonces, típicamente la idea es que para un defensor de serie B, enunciados como ahora P, ¿no? Ven ustedes que aquí aparece esto con el operador temporal de presente, que pusimos A, ¿bien? Es verdadero cuando es preferido por el sujeto S en el tiempo T. Esto es lo que viene a ser el contexto en que es usada la expresión, ¿ya? Hay un sujeto que lo utiliza en un cierto tiempo, hay que suponer además que lo hace en un cierto lugar, en fin, hay otros factores adicionales que incluyen el contexto, digamos, ¿no? Lo dice, no, si lo está anunciando verbalmente, lo estará haciendo a otras personas, digamos, lo estará haciendo hacia otras personas porque en principio está informando a esas personas de algo que es relevante, etcétera, ¿no? Esos factores no son aquí importantes, ¿no? Pero la cuestión es que es verdadera esa oración al ser proferida por un sujeto en ese tiempo T. Si solo sí, pi in ti es verdadera. ¿Bien? O sea, la idea es que los tiempos verbales, ¿no? Los tenses u operadores temporales, lo que hacen es efectuar, por decirlo así, una complementación del contenido de lo que se está haciendo aseverado, anunciado, creído, lo que sea, que viene dada por un elemento que está dado en el contexto. Así como, análogamente, si yo digo yo tengo frío, lo que estoy anunciando está incompleto y adquiere un contenido determinado que puede ser evaluado en cuanto a su verdad o falsedad cuando suplementamos el yo, que por eso es ese elemento que está incompleto, ¿no? Con algo que viene dado por el contexto, que en este caso sería quién es el sujeto que está enunciando la oración, ¿no? De una manera análoga, volviendo al caso temporal, si yo denuncio que en el pasado es el caso que P, o P fue el caso, ¿ya? Eso es verdadero al ser preferido por S en el tiempo T, si solo si hay un tiempo T' anterior a T, tal que P en T' es verdadero. Nuevamente es lo mismo, usamos como punto referencial T, pero aquí la diferencia es que la proposición en cuestión, que vamos a evaluar sobre si es verdadera o falsa, debemos evaluarla en un tiempo anterior al tiempo en que ha sido proferida la oración. Y lo mismo sucede con los enunciados en tiempo futuro, solamente que aquí el tiempo en el cual tenemos que, pues sí, que viene a complementar el contenido de la proposición, es un tiempo futuro o posterior al tiempo en que está siendo enunciado en el futuro QP, ¿no? Y no es necesario, para que uno asigne condiciones de verdad a estos enunciados, que el tiempo T en que se está profiriendo sea el presente. Es el tiempo en que ha sido proferido.
pero el que sea presente, el que exista un único presente objetivo, no son requerimientos para que estas condiciones de verdad estén determinadas, ¿no? Entonces, lo que sostienen los defensores de serie B es que las oraciones de tipo A, por supuesto, insisto, tienen condiciones, elementos de información que no son capturables por oraciones de tipo B, pero sus truth makers, ¿no? O sea, los hechos que hacen verdaderos, que fundan la verdad de lo que es enunciado por estas oraciones cuando son usadas por un hablante determinado, son hechos de tipo B. Son los hechos de tipo B, no se requieren hechos especiales de tipo A, bastan los hechos de tipo B. Ahora, entonces ustedes pueden ver aquí que la perspectiva de los defensores de serie B es aceptar que no son traducibles enunciados de tipo A, enunciados de tipo B, o sea, se concede eso, pero esto no es, para la perspectiva de los defensores de serie B, una razón para postular que entonces deba haber un ámbito de realidad que no alcanza a ser capturado por los enunciados de tipo B y que solamente es capturado por enunciados de tipo A, sino que en esta interpretación indexical los hechos que determinan la verdad de esos enunciados en tipo A siguen siendo los mismos hechos de tipo B. ¿De acuerdo? Bueno, dado que esto es reiteración de algo que hemos estado comentando en sesiones anteriores, voy a dejar esto aquí, porque ahora vamos a ver qué razones han sido presentadas para oponerse a una ontología, primero de serie A, y en segundo lugar, qué razones han sido aducidas para oponerse a una ontología presentista, ¿ya? Contra una ontología de serie A ha sido aducida la famosa paradoja de McTaggart, de la cual ustedes ya han leído unas cuantas cosas, ¿ya? Y otro gran motivo para rechazar las ontologías de serie A, todas ellas, ¿eh? O sea, presentistas, de bloque creciente, futuros ramificados, lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquiera de ellas ha sido los problemas que surgen de la relatividad especial. ¿Bien? Esas son las dos grandes razones por las cuales las ontologías de serie A han sido puestas en cuestión. De las dos, la segunda en general es la que ha tenido más peso para los filósofos que la primera. La primera es muy discutida y voy a contarles ahora por qué. Y contra el presentismo, los dos grandes problemas que han sido presentados, por supuesto el presentismo tiene problemas porque comparte los problemas de serie A, es un tipo de ontología de serie A, y si tiene razones para rechazar serie A, obviamente que esas razones también son razones para rechazar el presentismo, que es un tipo específico de ontología de serie A. Pero si uno se fija en problemas que han sido presentados específicamente a ontologías presentistas, hay dos problemas centrales, ¿no? Uno tiene que ver con las llamadas relaciones intertemporales, ¿no? Y el segundo, que debería ser, es el gran problema, ¿no? Que, en fin, si uno se fijan en la cantidad de discusión, en la tensión que ha tenido la discusión filosófica, es mucho más importante que el anterior, es el problema de, o más bien, más que tenido más importancia, la opinión que han tenido los filósofos, que si uno tiene una respuesta para el segundo problema, va a tenerla automáticamente para el primero. Ese es el tema, ¿no? Entonces, por esas razones que no, en fin, es un problema de menos entidad que el segundo problema, que es el problema acerca de los truth makers o verificadores o hacedores de verdad de enunciados en tiempo fatal y pasado y futuro. Bueno, vamos a dedicarle eso bastante más tiempo, porque ahí es donde se han producido además un empeño, un esfuerzo teórico de los presentistas metafísicamente más sustantivos, o sea, donde ha habido una elaboración teórica y un esfuerzo explicativo grande de parte de filósofos presentistas ha sido en considerar este problema. Entonces,
como les digo, los problemas específicos contra el presentismo son problemas que tienen que ver con las relaciones intertemporales, con el problema de cuál puede ser el verificador o truth maker de enunciados en tiempo pasado. En un momento, a comienzos del, bueno, varias sesiones antes, ¿no? Cuando yo les comenté a ustedes acerca del presentismo, yo les comenté que típicamente los presentistas lo que sostenían es que cuando se trata de hechos pasados, lo que ellos sostienen es que no es que existan objetos que tienen ciertas propiedades en el pasado, sino más bien que en el pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Bajo el alcance de un operador temporal de pasado, es el caso que el objeto A tiene la propiedad F o lo que sea. Y lo mismo análogamente para el futuro. Bueno, alguien, no me acuerdo quién fue el que lo hizo, pero hizo notar bien diciendo, ya bueno, pero ¿por qué es verdadero que en el pasado F es A? ¿No? Ese es el problema de la fundación o el problema del verificador o de los verificadores denunciados en tiempo pasado. ¿Verdad? O sea, si es verdad que en el pasado, qué sé yo, hubo dinosaurios, la cuestión es que tiene que haber algo en la validad que funde que ese enunciado sea verdadero. Y la cuestión es, bueno, si tú eres presentista, ¿cuál es ese, cuál es la fundación de la verdad de que en el pasado hubo un dinosaurio? ¿No? Bueno, ese es el problema que vamos a estar considerando. Pero ahora vamos a fijarnos en la paradoja de McTaggart, a la cual vamos a dedicarle el resto de esta sesión. Como ustedes saben, a esta altura bastante bien, McTaggart entonces sostenía dos cosas. Una, que la seriedad es esencial al tiempo, por las razones que sean, quizás razones que son malas o lo que sea, pero ese es un punto, ¿no? El tiempo es esencial al cambio, ¿no? Pero también sostenía que la seriedad es incoherente. Involucra un regreso al infinito vicioso, y por esa razón, entonces, no hay tiempo. El tiempo no existe. Yo les comenté que con posterioridad ustedes se encuentran con filósofos que aceptan la primera tesis y rechazan la segunda, o que rechazan la primera tesis y aceptan la segunda. Entonces, había filósofos como Prior, que sostienen que la seriedad es esencial al tiempo, pero que McTaggart está completamente equivocado con la paradoja, y que la paradoja en realidad es una lecera, ¿no? Y tienen filósofos que sostienen que McTaggart está completamente equivocado al sostener que la seriedad es esencial al tiempo, basta la serie B, toda la variedad del tiempo puede ser serie B, y tiene toda la razón al sostener que la seriedad es incoherente. Los dos tipos de posiciones se han dado con posterioridad. O sea, la idea de entender un poco mejor en qué consiste la famosa paradoja de McTaggart, que debo decir nada más que son estas piezas de argumentación que tienen este carácter fascinante, digamos, ¿no? Así como, no sé, digamos, ¿no? Como el argumento ontológico, ¿no? Que ya me imagino que ustedes lo conocen, digamos, ¿no? El argumento ontológico genera reacciones de gente que dice, pero esta cuestión es un argumento genial, digamos, ¿no? Tiene toda la razón. Hubo otras personas que quedan como diciendo, no, pues es una tontería, digamos, pero ¿cómo alguien puede tomarse esto seriamente? Como en la paradoja de McTaggart sucede una cosa parecida. Ustedes se encuentran con una variedad de cosas de gente que piensa que es genial y otra gente que piensa que es una tontería, digamos, ¿no? Y que depende de un error súper básico, digamos, y en fin, y que no debemos tomarlo en serio. O sea, para colarles un ejemplo, ¿no? De cómo es que se toma en cuenta este argumento, ¿no? Mellor, por ejemplo, o Jonathan Loeb, bueno, los dos murieron hace no mucho tiempo, ¿eh? Eran grandes metafísicos, excelentes personas los dos. Bueno, no le tenemos que contarle anécdotas personales, pero eran los dos muy buena gente, además, ¿no? Un tipo increíble. Bueno, los dos le daban mucha importancia, ¿no? O sea, en un caso Mellor pensaba que el argumento funcionaba, Loeb tenía una posición escéptica sobre el argumento, pero le asignaba muchísima importancia, ¿no? Entonces, en sus trabajos ustedes van a ver que le dedican mucho tiempo, digamos, a discutir a McTaggart, ¿no? Ustedes toman un libro muy influyente de Theodor Seider, el mismo Theodor Seider del cual ustedes han tenido que leer un capítulo sobre persistencia en el tiempo, ¿ya?
ese mismo Sider, el año 2001, escribió un libro que sigue siendo muy influyente, especialmente en temas sobre persistencia en el tiempo. O sea, vamos a mencionarlo bastante cuando veamos, porque es sigue siendo muy, muy importante, ¿no? Ese libro de Sider. Y Sider, a la paradoja de McTaggart, no lo estoy diciendo, es un libro de 200 páginas, que versa en gran medida sobre críticas al presentismo y qué sé yo, y es una defensa de una ontología de serie B, naturalmente. A la paradoja de McTaggart le dedica una nota a pie de página. Ahora, ¿por qué? Porque no merece más. Esa es la actitud que tiene, ¿verdad? O sea, la idea es, mira, esta es una lecera tan grande, digamos, ¿no? Que realmente, no te pide página, digamos, ¿no? En fin, sí, por supuesto, McTaggart ha dicho estas cosas, pero estamos aquí discutiendo en serio, así que no tenemos por qué preocuparnos de esta tontería, digamos, ¿no? Sí, como digo, genera estas dos reacciones, lo cual no deja de ser fascinante cuando se presentan este tipo de argumentos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea central de McTaggart, ¿no? La idea central de McTaggart es que hay dos premisas que tenemos que, o deberíamos aceptar, si es que uno tiene una perspectiva de seriedad, o sea, esta perspectiva en donde el tiempo está constituido esencialmente por el carácter presente, pasado y futuro de los eventos que forman parte de la serie temporal, ¿no? La primera premisa es que las determinaciones temporales, o sea, el carácter presente, pasado y futuro de los eventos, son incompatibles entre sí. Esto es, si algo es presente, entonces no es pasado ni futuro, si algo es pasado, entonces no es presente ni futuro, y si es futuro, no es presente ni pasado. Esto ustedes lo ven aquí expresado en esta premisa 1. Esta formulación es mía, no la formulación de McTaggart, ¿de acuerdo? Pero la idea es que para todo P, que tenemos que suponer que P aquí es una proposición que enuncia el darse de algo, o bien no es pasado, o bien no es presente, o bien no es futuro. Pero no pueden darse las tres cosas, digamos, ¿no? Al mismo tiempo. Tiene que fallar por lo menos una de ellas, digamos, ¿no? No son compatibles las tres, ¿de acuerdo? Noten ustedes cómo, si ustedes recuerdan lógica 1, esto de aquí, en virtud de la ley de Morgan, es equivalente a decir que para todo P, no es el caso que P sea presente, pasado y futuro, ¿ya? O sea, estas dos fórmulas son equivalentes. Y la segunda premisa, que es la que es más controvertida naturalmente, la que genera más, la que resulta más chocante aquí, es que sostiene McTaggart que es parte de una teoría de seriedad sostener que todos los eventos tienen las tres determinaciones temporales. Todos los eventos deben ser presentes, pasados y futuros. Y esto es incoherente, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes pueden ver aquí que bajo esta formulación se ve claramente que son incoherentes, digamos. Lo que está diciendo la premisa 2 es que todo evento, para todo P es pasado, presente y futuro. Y lo que está diciendo la premisa 1 es que para todo P no es el caso exactamente eso, ¿de acuerdo? O sea que pues, la premisa 2 atribuye a todos los hechos descritos por ciertas proposiciones, que son la ocurrencia de un cierto evento, que tiene la característica de ser presente, pasado y futuro, y la premisa 1 está negando exactamente esa misma atribución a todos los eventos de la serie temporal. No son estrictamente contradictorios, si ustedes recuerdan la lógica, son contrarios entre sí, pero su verdad mutua es incompatible, lógicamente. ¿Okay? Entonces, bueno, son contradictorios entre sí, ¿no? Y esto sería una razón para rechazarla, ¿no? Claro, pero la reacción, que yo imagino que es la reacción que ustedes han tenido, digamos, cuando, o sea, varios de ustedes han escrito sobre la paradoja de McTaggart, algunos ensayos me acuerdo que estaba muy bien, digamos, entendido muy bien. La reacción cuando tienes que decirle, ahí dijo, pero la premisa 2 es una lecera, digamos, ¿no? O sea, ¿quién es el imbécil, digamos, que está pensando que todos los eventos son presentes, pasados y futuros, digamos, ¿no? Obviamente que cuando decimos que los eventos son presentes, pasados y futuros, no lo son al mismo tiempo, ¿de acuerdo?
sí, en algún tiempo fueron pasados, han sido futuros, algún tiempo son presentes y después pasan a ser pasados, pero no es que se dé simultáneamente que los eventos son al mismo tiempo presentes, pasados y futuros. ¿Okay? Bueno, toda la gracia del argumento de McTaggart, si ustedes decían, si fuera solamente los puntos 1 y 2, es una tontería, digamos, ¿no? Pero la gracia de McTaggart es que McTaggart ha previsto esta respuesta. Recuerda la respuesta fácil, que es decir, bueno, obviamente la premisa 2 es falsa, ¿no? Nadie en su sano juicio nos va a decir que todo evento es presente, pasado y futuro, digamos, ¿no? A menos que uno sostenga una tesis, no sé, digamos, algo así como que el tiempo no existe, que es lo que sostiene McTaggart, digamos, ¿no? Que no hay pasado ni futuro, que en fin, todo es presente, o una cosa de ese estilo. La cuestión es la siguiente, ¿no? Que la manera en que nosotros naturalmente explicamos por qué razón es falsa la premisa 2 es porque decimos que un mismo evento, que sería lo descrito por una proposición, en fin, que es lo que aparece aquí, no tiene las tres determinaciones temporales incompatibles entre sí al mismo tiempo. ¿Okay? Ahora, ojo con esto. Cuando estamos diciendo que no las poseen al mismo tiempo, noten ustedes que estamos haciendo apelación a que hay, por decirlo así, una cualificación temporal en el carácter presente, pasado y futuro de los eventos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? Que si uno es un defensor, o sea, si esta respuesta está siendo dada por un filósofo que de buena fe acepta una ontología de serie A, la validad del tiempo es la validad de presente, pasado y futuro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos nosotros diciendo de que el carácter presente, pasado y futuro de un evento debe ser cualificado temporalmente, es porque el ser pasado, el ser presente y el ser futuro se dan en ciertos tiempos. Esto es, se dan en el presente, pasado o el futuro. ¿De acuerdo? O sea, la idea es la siguiente, diciendo, mira, en realidad la cuestión, esa sería la manera de articular esto desde esta perspectiva, ¿no? La perspectiva en donde, digo, la contradicción que significa la premisa 2 respecto a la premisa 1 se elimina porque no se tienen todas las determinaciones al mismo tiempo. Bueno, eso es porque hay una cualificación temporal del poseer estas determinaciones temporales. Esto es porque se poseen estas determinaciones temporales en distintos tiempos. Esto es en el presente, pasado y futuro, ¿no? Entonces, la idea sería, mira, cuando algo es pasado, cuando es pasado, eso es porque en el presente es pasado, en el pasado fue presente y en el pasado fue futuro. ¿Ya? Lo que ustedes encuentran aquí, ¿no? Se correlaciona con ser pasado, el ser presentemente pasado, pasadamente presente, pasadamente futuro. Cuando algo es presente, entonces en el futuro va a ser pasado. En el presente es presente y en el pasado fue futuro. ¿Okay? Esto es futuramente pasado, presentemente presente, pasadamente futuro. Y algo futuro es algo que en el futuro va a ser pasado, en el futuro va a ser presente y ahora en el presente es futuro. ¿Ya? Entonces, la cualificación temporal que estamos haciendo de las determinaciones temporales consiste en qué cosa? En situar esas atribuciones temporales en la serie A. ¿Por qué? Porque somos defensores de serie A. Esto es lo que debe hacer un filósofo que piensa que el tiempo viene dado por la serie A. La localización temporal, por supuesto la localización temporal de serie B es una cosa derivativa, pero la localización temporal de algo es algo que se efectúa por su posición relativa respecto del presente. Esto es, si se encuentra más adelante del presente o más atrás del presente en la serie temporal. Aquí lo que estamos cualificando temporalmente es el carácter presente, pasado y futuro. Entonces, la idea sería el que algo sea presente y pasado y futuro es algo que ello mismo se da en el presente y pasado y futuro. ¿Bien?
Entonces tenemos, por decir, la manera de resolver el problema que se presenta por esta inconsistencia es por la iteración de operadores temporales. Cosa que les contaré que, claro, en lógica temporal, esto, en fin, que es un tipo de lógica modal, son cosas que se dan con cierta frecuencia. En lógica modal, al paso del tiempo están tratándose este tema sobre operadores modales iterados, digamos, y qué sé yo, cosas como lo posiblemente necesario, lo necesariamente posible, lo posiblemente posible, lo necesariamente necesario, en fin, todo este tipo de combinaciones. Entonces, cuando uno mira estas cosas, aunque suenen raras, digamos, ¿no? Pero no tienen, no son estrambóticas, digamos, de esa perspectiva. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que si ustedes se dan cuenta, la manera en que se ha pretendido resolver la inconsistencia inicial que tenemos aquí ha sido con, como digo, la cualificación temporal de la posición temporal de los eventos, ¿no? Y esto surge por la operación iterativa de operadores temporales sobre operadores temporales. Entonces, hemos sustituido la serie temporal, por eso decir que viene dada en primer lugar por el hecho presente, pasado y futuro de un evento, por una serie temporal, si ustedes quieren, más compleja, que resulta de localizar los eventos respecto de estos operadores temporales que son más complejos que los anteriores. Son operadores temporales sobre operadores temporales. Como son 3 operadores temporales, 3 por 3 son 9, ¿no? O sea, se nos multiplicaron los operadores temporales. Pero el punto aquí, y esta es la esencia de lo que está haciendo McTaggart, es que McTaggart dice, perfecto, tú logras con esta maniobra resolver el problema que se da en este primer nivel. Bueno, tenemos el tiempo especificado por presente, pasado y futuro, por estas 3 determinaciones temporales, se queda una inconsistencia, tú me las resuelves ahora localizando los eventos, utilizando, por decirlo así, para la localización temporal de los eventos, una posición en la serie temporal que viene dado ahora no por 3 operadores temporales, sino que por 9 operadores temporales, que son los que resultan de aplicar los 3 operadores temporales sobre los 3 operadores temporales. Entonces no tenemos solamente pasado, presente, futuro, sino que tenemos pasadamente pasado, pasadamente presente, pasadamente futuro, presentemente pasado, presentemente presente, presentemente futuro, futuramente pasado, futuramente presente, futuramente futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace McTaggart? Es decir, viejo, yo ahora voy a formular un segundo argumento que va a tener la misma estructura que el primero y en donde te voy a plantear una segunda inconsistencia que va a afectar no ahora a la serie temporal en seriedad con 3 posiciones temporales, sino que a la nueva serie temporal que está fijada por 9 operadores temporales. Esto es, tu evento, por eso la idea es que las posiciones temporales en esta nueva serie de 9 son incompatibles entre sí. En realidad no son todas incompatibles entre sí, pero hay incompatibilidades suficientes, digamos, ¿no? Por tanto, que vale la tesis 1. Y en segundo lugar, todo evento debe tener todas esas determinaciones temporales. O sea, ustedes se dan cuenta, lo que hace McTaggart es reiterar las 2 premisas centrales aquí, solamente que en vez que están referidas a 3 operadores temporales, presente, pasado y futuro, aquí están referidos a 9 operadores temporales, que son todos estos, digamos, que surgen por el ser presente, pasado y futuro, del presente, pasado y futuro. Bueno, vamos a continuar esto el día miércoles para salvarlo, pero el punto nuevamente va a ser lo mismo. A uno le va a decirle, ya, bueno, pero la premisa 2 asterisco es falsa. ¿Por qué es falsa? Bueno, porque los eventos no tienen esas determinaciones temporales al mismo tiempo. Ah, ya, al mismo tiempo. Esto es tenemos que cualificar temporalmente el que esos eventos tengan esas determinaciones temporales. ¿Y en qué hora ha de consistir esa cualificación temporal? En localizarlos temporalmente en pasado, presente y futuro. Ajá, entonces ahora vamos a tener operadores temporales sobre operadores temporales sobre operadores temporales. Solamente que ahora no son 9, sino que van a ser 27, ¿de acuerdo? 9 por 9 por 9. Y más tarde va a ser lo mismo. Va a decirte, ok, tenemos 27 operadores temporales distintos,
como ser pasadamente, futuramente presente, en fin, lo que sea, ¿no? Y yo sostengo, dice McTaggart, que uno, son incompatibles entre sí, y dos, todo evento debe poseerlos todos ellos. Y vamos a empezar con el problema exactamente del punto de partida. Ya, bueno, vamos a quedar en este punto. Y eso pues, nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Adiós. Chao. Gracias, profesor.